Buenas noches. Vamos a hablar de la política, el Congreso Nacional, hoy con un invitado que precisamente viene de la Cámara de Senadores y vamos a hablar de algunas denuncias, suposiciones, cortinas de humo y muchas cuestiones que se fueron instalando en los últimos días en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputados, el Congreso como tal, el presupuesto general de gastos de la Nación, los viajes del presidente y otros vínculos que muchas veces están en el conflicto y que aparentemente tratan de ser tapados con esta cortina de humo. Hoy nos acompaña Eduardo Nakayama, senador del Partido Liberal Radical Auténtico, que por supuesto le vamos a preguntar un montón de temas. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Un gusto estar aquí contigo y con toda la teleaudiencia. Bueno, senador, tengo muchos temas, ¿eh? ¿Tenés café esta noche para tomar? A mí me espera un rico whisky, por ejemplo, a volver a mi casa esta noche. Pucha, pero qué bien, che. Qué bien. Y de tenés verdad. agua también, así que por lo Sí, menos para, sí, sí. para poder llevar la noche. Senador, quiero arrancar con algo. ¿Estuviste en la mira de las redes sociales, como también del discurso mediático, político, cuando se hablaba de supuestos sobornos? Si bien por ahí no hay nombres todavía, ¿podés entrar a ahondar cuando se habla de sobornos en el Congreso Nacional? ¿De qué estabas hablando? Bueno, no es nada nuevo, Diego. De hecho, desde los albores de nuestra independencia misma y posteriormente en los distintos gobiernos que tuvimos, se habla siempre de cómo eran manejados los distintos diputados, los convencionales, los congresos extraordinarios. Y posteriormente ya en la era constitucional se da la misma cosa, ¿verdad? Con el advenimiento de la democracia, después de una larga dictadura de 35 años con Alfredo Stroessner, donde indudablemente el Congreso también era funcional en ese entonces al gobierno. Y digo esto porque hay que hacer el paralelismo. Yo lo hacía justamente en otros programas también cuando hablaba de que dentro del Partido Liberal o de los partidos liberales en la década de Stroessner, en la época de Stroessner, estaba una facción que se llamaba los levirales, ¿verdad? Y generalmente votaban totalmente alineados al oficialismo, es decir, al estronismo, Sí. e incluso llegaron a presentar un proyecto de ley para elevarlo a la categoría de mariscal al general Stroessner. Mira, O sea, vaya fíjate vos mariscal. el servilismo al cual se llegó, ¿verdad? Y ahora vivimos algo muy similar, Diego, ya que en este tiempo, pero sobre todo en los últimos 10, 12 años, desde el ascenso del cartismo al poder con Horacio Cartes, fíjate que en la Embajada de los Estados Unidos se dio a conocer un informe del Departamento del Tesoro, Sí. donde habla del pago de sobornos a los convencionales del Partido Colorado para bajar la cantidad de años de afiliación del candidato presidencial de 10 años a 2 años. ¿Verdad? Recuerdo. Eso está en el informe. Ahora yo tengo Y también está en el informe el pago de sobornos a congresistas, 30 y tantos. ¿verdad? Que se dio tanto en diputados como en senadores para el tema de la enmienda. Sí. Y en el último periodo también, 2018-2023, se siguió con esa práctica. Entonces a nosotros no nos tiene que alarmar, no nos tiene que causar sorpresa que en este nuevo periodo legislativo se sigan con esas mismas prácticas. Mira, senador, yo tengo un punto sobre el tema que estás planteando. Yo celebro cuando haya o cuando se dan investigaciones, en este caso de Estados Unidos, que en su momento estaba dando a conocer quienes, por ejemplo, serían significativamente corruptos y que hay parlamentarios que están recibiendo dinero. Todo bien. Lo que sí me parece muy irresponsable de Estados Unidos es que no revele los nombres, senador. Porque el embajador dijo, creo que dijo 32, 36. Yo quisiera los nombres, senador. ¿Por qué el embajador de los Estados Unidos no revela los nombres? Porque dijo parlamentarios, y vos también sos parlamentario. No digo que vos recibas dinero, sino que hay que separar al buen senador del mal senador. Y para eso, ya que hicieron la denuncia, yo particularmente espero como ciudadano que Estados Unidos revele los nombres. Bueno, ahí hay que hacer también una diferenciación que me parece muy pertinente, ¿verdad? Mucha gente habla de la embajada. Fíjate que durante la misma campaña
presidencial, algunos del movimiento de Honor Colorado decían la patria o la embajada. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad no es la embajada. Claro, el Estado de... Son los Estados Unidos. Claro. O sea que, ¿qué es lo que hace la embajada? La embajada simplemente Un vocero. comunica, hace de vocero, en este caso del Departamento de Estado primero, que fue la que retiró las visas y declaró significativamente corruptos a unos cuantos ciudadanos paraguayos, y a sus familiares le retiró la visa, y también el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es el que incluyó el nombre de personas en la lista de la OFAC, ¿verdad? Y al mismo tiempo también preparó el terreno para la tercera etapa, que sería el Departamento de Justicia, ¿verdad? O sea que ese es el Senador, concuerdo contigo. ¿Sí? Como decía nomás, escalón por escalón. Sí. Decía, Vos sabés que te doy la derecha, tenés razón en ese aspecto, pero el punto de fondo, ¿cuál es, senador? No revelan los nombres. ¿Por qué no revelan los nombres? Yo eso no podría decirte. A mí lo que me gustaría, de hecho, querido Diego, es que nuestra misma justicia aquí haga investigaciones en relación a eso, exámenes y análisis de correspondencia. Sí. Y hablo yo de correspondencia no epistolar, sino de correspondencia económica y patrimonial. Sí. Porque aquí lo que menos funciona es la unidad de análisis financiero de la CEPRELAT. Aquí a ellos no les interesa saber quién se ha enriquecido ilícitamente, no les interesa saber quiénes están con vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero. Se le ha asesinado a un fiscal en Colombia, sí, ¿verdad? A uno de los mejores fiscales nuestros. Justamente el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido hasta $5 millones de recompensa. Nadie va a cantar, senador. Y acá es como que no pasa nada, pero fíjate lo más grave, Diego. Esta mañana la BBC de Londres reveló un informe en el cual le coloca al Paraguay en el cuarto lugar entre 193 países por índice de crimen organizado. Criminalidad organizada, cuarto lugar. Primero está Myanmar, segundo está México, tercero Colombia, cuarto nosotros. Hace 2 años, 2021, sí, ni siquiera figurábamos entre los 15 primeros. Pero lo que pasa, Diego, es que hoy día tenemos congresistas. Y ya en el periodo anterior tuvimos 2 personas procesadas por vínculos con el narcotráfico. Ahora tenemos personas imputadas en la Cámara de Senadores, gente vinculada al crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero en ambas cámaras, en la justicia, ¿verdad? Y los Estados Unidos, Diego, pueden hacer algo hasta cierto punto. Posteriormente es la justicia paraguaya la que tiene que hacer. Pero nosotros no vamos a poder avanzar en tanto y en cuanto, y te doy otra estadística, sí, porque dato mata relato. El Paraguay está en el lugar 138 de 141 países por falta de independencia del sistema judicial. Sí. Eso quiere decir que la justicia talibán de Afganistán o la ayatolá de Irán son más justas o tienen menos dependencia política que nuestra justicia. Entonces, yo empezaría, Diego, haciendo un mea culpa y haciendo un análisis, una introspección profunda de cómo el poder político, infiltrado por el crimen organizado, está cooptando las instituciones, incluso la elección última del gremio de abogados que se dio hace pocos días. Estuvo, pero de acuerdo a todas las denuncias y a cómo han aparecido los distintos candidatos, totalmente contaminadas por gente de la política. Vas tirando varios, vamos tomando vos tu café y yo mi agua. Senador, son muchos temas que estás tocando. Para no olvidarme lo de los abogados, como ya mencionaste CEPRELAT, ¿y no te parece que lo más sano sería que se independice CEPRELAT, que no dependa del Poder Ejecutivo? Primer punto. Definitivamente. Definitivamente, aquí nosotros tenemos que buscar la manera de que la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero
funcione de manera totalmente independiente y sea un órgano especializado. O sea, ¿concordás conmigo en ese aspecto? 100%, Pero, 100%. pero el otro punto que yo quiero insistir nomás, senador, porque, insisto, yo valoro que Estados Unidos se involucre en materia de lucha contra la corrupción, el narcotráfico, pero ayudaría muchísimo que revele los nombres, senador, porque si no, vos también estás en la misma bolsa. Yo, por ejemplo, Diego, a mí eso no me molesta, te digo con toda sinceridad, ¿verdad? Porque, y creo que la gente y la ciudadanía también sabe, porque la ciudadanía no es tonta. La ciudadanía sabe quién está con el pueblo y quién está contra el pueblo. La ciudadanía sabe quién vota a favor de ciertas cosas y quiénes se oponen a esos atropellos. Y nosotros podemos ser hoy, creo que en la última votación fuimos 9. Sí. Podemos reducirnos a 5 o a 2 también el día de mañana, pero la ciudadanía sabe e identifica claramente y sobre todo, Diego, es más fácil esa identificación en el espectro opositor, entre comillas, Sí. porque tenemos 23 del Partido Colorado y 22 opositores. Sí. ¿Verdad? De los 22 opositores, Sí. sabemos perfectamente que hay unos cuantos que trabajan directamente con el Partido Colorado y con el oficialismo, para ser más claro y específico, que son los llamados satélites, Sí. perdón. Y otra parte que nos estamos manteniendo en nuestra trinchera con golpes, con granadas que nos tiran, con misiles, con artillería pesada, pero ahí estamos, Sí. ¿verdad? No es fácil sobrevivir en ese ecosistema, Diego, pero lo estamos haciendo. Me imagino. Ahora quiero el tema de los abogados. ¿Cuánto de lo que ha sido parte de esta elección para tener a 2 representantes del gremio de abogados en el Consejo de la Magistratura tuvo de participación la plata sucia? Yo creo que habrá tenido un alto porcentaje. ¿Del narcotráfico? ¿Del No se contrabando? puede, no podemos saber, ¿verdad? Si es que nosotros vemos posteriormente las declaraciones de gastos de campaña, que supongo el TSJE les habrá exigido también que hagan su declaración de gasto de campaña, no sé si vamos a tener una correlación con todo lo que se ha Pero ¿cuál es tu movido, sospecha ahí, ¿verdad? senador? ¿Cuál es tu sospecha? Yo tengo la sospecha de que también hubo interés directo, ¿verdad? Digo sobre todo por la promiscuidad que se dio con ciertos actores y con ciertas figuras relacionadas a la política. ¿Y por qué te digo esto, Diego? Porque yo soy una persona muy institucionalista. Yo soy abogado desde hace 20 y pico años, Sí. ¿verdad? Tengo mi matrícula 11149, he ejercido tanto como litigante, pero sobre todo como asesor jurídico, donde me desempeño hasta hoy día, Bueno, la porque gente te ubica vivo mucho como también de mi historiador. profesión. Sí, 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 pero lo que me ha dado de vivir siempre Sí. fue mi ejercicio del derecho, ¿verdad? Sí. Mi faceta de historiador lo hago más por hobby, por gusto, que por otra cosa, ¿verdad? Pero lo que me ha dado de comer siempre fue mi ejercicio profesional. Entonces, yo he participado en todas las elecciones como elector de estas contiendas en las que tenemos que elegir representante gremial. Sí. Y por primera vez, porque estoy ahora en mi calidad de legislador, como senador de la República, que tengo también mi propio representante ante el Consejo de la Magistratura, o mis representantes, por el Senado. Sí. Me gusten o no me gusten, Claro. son 2 representantes del Senado de la Sí. República, y por lo tanto, por primera vez no voté. No porque estuviese impedido, sino porque creo en mi fuero interno que éticamente no me corresponde votar en ambos o tener 2 representantes, por el Senado y por el gremio, o estoy por el Senado o por el gremio, ¿verdad? Entonces, vi desde afuera esta elección, acompañé de esa manera, y no me pareció correcta la manera en que muchos colegas se involucraron en la elección gremial. En el caso del Consejo de la En Magistratura. el caso del Consejo de la Pero, Magistratura. para entender más, y para la gente que nos está viendo desde su casa esta noche, senador, ¿qué es lo que te hace sospechar? La plata que tuvieron para hacer campaña electoral, propaganda electoral, porque tal vez pagaron a abogados por el voto. ¿Qué es lo que te hace dudar? No sé si pagaron por el voto, eso no sé, no se puede descartar. Acá no me sorprende ya nada, ¿verdad? Pero realmente eso no creo, ¿verdad? Pero sí una movilización importante como la que se da últimamente ante cada elección. Creo que se tuvo una participación cercana a los 15.000 profesionales del derecho y mucho es.
¿verdad? Una campaña en la cual se promete mucho, en la cual lamentablemente a veces eh, la aspiración de algunos es llegar a ciertos cargos, ¿verdad? Judiciales, donde en el círculo vicioso nuevamente se tienen que pagar favores, ¿verdad? Nuestro sistema judicial está un desastre, Diego, y en gran medida la mala marcha del Estado paraguayo se debe a la impunidad y a la falta de justicia. Lo otro que te iba a preguntar, por aquella denuncia de sobornos o posibles sobornos en el Congreso Nacional, habrás visto que incluso en el Twitter, como en otras plataformas, Dionisio Amarilla te está pidiendo que aclares quiénes son los que supuestamente recibieron soborno. ¿Cómo le respondes? Yo creo que no tengo que responderle a él ni a nadie, ¿verdad? Nosotros tenemos una principal misión dentro del Senado y del Congreso en general, que es utilizar nuestra voz para hacer saber a la ciudadanía de ciertas cuestiones que ocurren, ¿verdad? Y para lo único que debe servir el fuero parlamentario es justamente para proteger y cautelar a los distintos parlamentarios de sus dichos, ¿verdad? En el Congreso se utiliza de manera impropia el fuero, porque ahí tenemos gente imputada por vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero, etcétera, etcétera, o crímenes comunes. Y utilizan su fuero para blindarse, cuando el fuero parlamentario es justamente para poder denunciar las cosas, para ser la voz de la gente, ¿verdad? Y sería irresponsable si yo acusara a alguien en particular sin pruebas. Ahí sí sería ¿Y irresponsable, cómo te ¿verdad? llegó el dato de posible soborno en el Congreso? Y son comentarios que recibimos nosotros allí. Lógicamente también se manejan nombres, se sabe de repente quiénes podrían estar involucrados en eso. No siempre eso es en dinero o en sobre, como se habla, ¿verdad? Había una bancada que en el periodo legislativo anterior se conocía como bancada efectivo, así se le conocía luego, ¿verdad? Y Bancada son efectiva. bancada efectivo, ¿verdad? Entonces ya sabían que para contar con los votos de la bancada efectivo poniéndose esta balanza, ¿verdad? Entonces, y a veces puede ser promesa de cargo, de cupo y demás. ¿Cómo se maneja la política, verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Pero esas son cosas que la gente tiene que saber, Te ¿verdad? pregunto, ¿y cuando te piden que vayas a la fiscalía a hacer la denuncia formal, cómo le respondes? Uno es libre de decir las cosas que quiere, de callar las que quiere, y si el día de mañana a mí me llama la fiscalía, pues me iré a declarar lo que yo creo conveniente declarar. ¿Y eso impacta en el Senado o en diputados a quienes están recibiendo o en ambas cámaras? Ambas cámaras. ¿Y vienen del Partido Colorado? Y puede venir de muchos lugares. Yo sospecho, supongo que principalmente viene del oficialismo porque tiene interés directo en que se aprueben ciertas leyes, ¿verdad? Leyes que tienen que ver con cosas puntuales hoy día, Claro, como qué, por ejemplo. claro, el tema del aumento del presupuesto, la ley está extraordinaria por la cual se aprobaron más de 600 millones de dólares en deuda o bonos, ¿verdad? El comentario que se tuvo y los movimientos que nosotros vimos ahí bastante raros, porque tengo que aclarar también lo siguiente, Diego. Sí. Todo esto surgió a raíz de una declaración que hizo la senadora Celeste Amarilla, donde ella comentó que se pagaban incentivos o sobornos de hasta $5.000. Y acto seguido me preguntaron a mí si yo estaba de acuerdo con las expresiones de la Celeste. senadora Celeste Amarilla y si yo también había escuchado o visto algún movimiento raro, y yo confirmé que es así, ¿verdad? Dije, estoy de acuerdo con lo que dijo la colega Celeste Amarilla y es lo mismo que yo he escuchado, ¿verdad? Ahora, tenemos que ser también realistas y la ciudadanía sabe. ¿Quién te da factura por un soborno, Diego? ¿Dónde queda registrado el soborno? ¿En una transferencia? Eso no existe. Si estamos hablando de un ilícito. Claro, va a quedar la evidencia ahí. Pero por supuesto, ¿verdad? Pero, a ver, Esto se senador, hace de manera turbia, eso se hace de manera oculta, esto se hace de manera a que deje poco rastro o ninguno. A veces se hace en el baño, a veces se hace en el estacionamiento,
a veces se hace en otros lugares. Pero, senador, bajo esa lógica, nunca vamos a lograr desterrar entonces el soborno en el Congreso. Y mira, son cosas pero es peor que no se sepa, Diego. ¿A vos te parece que nosotros tenemos que callar ese tipo de cosas? No, al contrario, O sea, yo espero que se revele más. y bueno, Diego, pero uno tiene que saber perfectamente qué se puede probar y qué no, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber también qué decir, si no nosotros no vamos a callar. O sea, esta es una cuestión que se llama secreto a voces. Es la misma cosa que vos te vayas a un concierto y en un concierto vos veas que hay tráfico de droga, ¿verdad? ¿Acaso vos, si a la salida te preguntan si vos viste que hubo tráfico, vos puedes decir que viste? Claro. Pero yo te iba a decir, todos andate a la fiscalía, denunciás a ver quién es. Pues vos me vas a decir, hermano, yo vi el tráfico. Pero no, tenés cómo probar, Diego. No tenés cómo probar. Bueno, así es como nosotros nos sentimos también, pero no por eso nos vamos a callar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, así como vos que viste un tráfico de drogas, te vas a ir a decir a los organizadores, che, vean por favor, para que esto haya un control en la entrada, para que haya esto, que es lo que yo te estoy diciendo. ¿Quiénes son las instituciones? Yo no soy Poder Judicial, Diego. Ahora, Acá tienen que ver la Fiscalía, Sí. tiene que ver la CEPRELAT, tienen que hacer estos exámenes, análisis de correspondencia, el Poder Judicial tiene que actuar. Pero vos sabés que, senador, vos estás en una posición en la que tenés por lo menos protección, digamos, mejor salario, se te ve, sos visible, sos un hombre respetable, creíble, que si lo decís vos, que si le dice a un ciudadano que no tiene el blindaje parlamentario, él está desprotegido. A vos te van a proteger. Igual, si te quieren liquidar, los que son hijos de puta te van a liquidar. Los que son mafiosos te van a liquidar, está claro eso. Pero vos tenés mucha más protección que cualquier ciudadano. Y por eso lo hacemos, Diego. Por eso lo hacemos. ¿Ya? Por eso lo hacemos. Y nosotros vamos hasta donde podemos ir con las pruebas que tenemos al presente. Si el día de mañana nosotros tenemos otras pruebas que nos den a nosotros la tranquilidad de poder apuntar, pero tenga la seguridad de la ciudadanía, hasta ahora nosotros lo que podemos hacer de manera responsable es dar ciertas pistas. La ciudadanía tiene que darse cuenta. ¿Por qué algunos se toman por aludidos, Diego? Yo no di nombres. ¿Por qué algunos se ponen el sayo? Hay que ir a preguntarle a él. Porque tu propio correligionario te pide que respondas quiénes son. O Y sea, Dionisio Amarilla. ¿Y por qué se pone el sayo? Yo dije su nombre. ¿Por qué se pone el sayo él? ¿Verdad? O sea, que yo vuelvo a decir, nosotros podemos claramente dar ciertas pistas, pero sin necesidad de agarrar y apuntar con el dedo y ni decir fulano, mengano, sutano. Si el día de mañana nosotros tenemos pruebas fehacientes, porque este tipo de ilícitos se hacen de esta manera que te estoy diciendo, Claro. de manera turbia, oculta, etcétera, etcétera. Ahí sale a hacer esto a la luz del día, ni tampoco le dicen depositame en la cuenta Claro. o te envío una factura por coima. Ahí seguís el dinero. Pero por Ahí supuesto, seguís el dinero y queda la evidencia, está claro eso. Quiero cambiarte de tema, senador. Me preocupa mucho lo que está pasando en el Senado hoy día. Estoy viendo cada tanto que hay show mediático más que un debate interesante. Algo que veíamos en el anterior periodo en diputados pareciera ser que se trasladó al Senado. Mucho show. Lo último era lo de Celeste Amarilla, Nenecho y demás. ¿Hasta cuándo esto? bueno, lamentablemente, Diego, creo que desde que tenemos una vida virtual omnipresente, porque anteriormente la vida virtual no era omnipresente. Teníamos un tiempo en el cual hacíamos vida social, real, etcétera, y un pequeño tiempo de vida virtual. Pequeño tiempo, te digo, cuando teníamos que responder un mensaje de texto, Sí. antes de que exista el WhatsApp. No existía el Facebook, no existía el Twitter, no existía el Instagram, no existía el TikTok, etcétera. Es decir, cada vez que vamos avanzando y las plataformas y las redes sociales van invadiendo nuestra vida, la frontera entre una cosa y otra se va estrechando, ¿verdad? Y la línea se va haciendo mucho más fina, ¿verdad? Y digo esto porque parte de esta vida virtual se amplifica por los medios hoy, ¿verdad? La mayoría de los medios hoy utilizan de fuente las redes sociales para nutrirse de informaciones. Claro, es el insumo. Y el insumo y a partir de allí se interactúa, ¿verdad? Entonces, yo creo que es difícil
ya pretender que nosotros volvamos a una Cámara de Senadores, a una Cámara de Diputados, en la cual cada uno vaya trajeadito, vestidito, su señoría, tal cosa, su excelencia, eso ya no va a ocurrir, ¿verdad? O sea que el Senado va a seguir su curso. Lamentablemente tenemos también una degradación y para mí el show es una cosa y la degradación es otra cosa, ¿verdad? Porque dentro del show o lo que fuese, como le llamen, se dan también muchas discusiones de importancia. Hay veces que uno tiene que golpear la mesa, porque si nosotros vamos a irnos también a decir permiso porque tal cosa, nos van a pasar por arriba, ¿verdad? Hay momentos en los cuales se tiene que elevar la voz en el buen sentido de la palabra para que uno se haga escuchar y se haga respetar. De esa manera, Diego, Sí. también hemos conseguido revertir cuestiones como jardines de Remancito, Sí. les recuerdo a la ciudadanía. Claro. De esa manera se ha conseguido revertir el tema de la adjudicación esta de Petropar de los 52 millones de dólares. Un fato. Claro, de esta manera se han conseguido levantar muchas cosas. Y el tema de los salarios que se pretenden incrementar a 5 millones para diputados y senadores, ya sé que ya pasó por la bicameral y le marcaron, pero ¿cuándo realmente van a enterrar esa idea? Yo creo que ya quedó enterrado, ¿verdad? De hecho, a mí me pareció desatinado el pedido. Me parece que no es el momento, pero sobre todo creo que también se buscó utilizar como chivo expiatorio para poder ocultar otros aumentazos, como el del presidente, el del vicepresidente, el de los ministros, viceministros y directores del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque fíjate que ahí teníamos igual o más presupuesto a aumentarse que lo que era el tema de los parlamentarios, ¿verdad? Entonces, se utilizó eso, explotó allí la bomba, eso siempre sirve para desprestigiar al ya desprestigiado Congreso, Sí. ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a ver las cuestiones importantes que se han aprobado en las últimas sesiones, te decía, fíjate que lo del aumento, del aumentazo, iba a impactar en $900.000 aproximadamente, lo del Parlamento, mientras que lo de Petropar era 52 millones. Sí. Mientras el aumento de los créditos y bonos eran 600 y pico millones. Entonces ahí nos damos cuenta cómo nos hacen el juego de la pelotita. O sea, es cortina de humo esto. Cortina de humo. Lo que no estoy entendiendo, senador, a ver, esto se tiene que tratar y en algún momento tiene que llevarse a archivo. ¿Esta adenda o no es necesario? Ya no es necesario. Entiendo que la Comisión Bicameral de Presupuesto Con eso basta. ya no va a avanzar con este tema y terminó ahí, murió Lo ahí. otro, y aquel pedido de aumento, como decías, para el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, ¿continúa o también se entierra con esto? Mira, yo no estoy en la bicameral, Diego, entonces no te puedo dar la precisa, pero entiendo que también quedó enterrado. Entiendo que, ¿verdad? Deberíamos de preguntarle a alguien que está en la bicameral de presupuesto para que te dé mayor precisión sobre el tema. Otro tema, senador, estoy viendo la situación del Partido Liberal Radical Auténtico y preguntarte, ¿qué futuro le depara? Porque se vienen las internas, se vienen las municipales, después las generales. Hoy día tenemos una hegemonía colorada, gobernadores, diputados, senadores, juntas departamentales, una hegemonía, un país prácticamente pintado casi de colorado y una parte de los liberales y otra de una menor fuerza de la oposición. ¿Qué futuro le depara así como está hoy día al PLRA? Y el Partido Liberal debe volver a conectar con la gente. Y es difícil que pueda conectar mientras permanezca cooptado por el cartismo. Porque de lo contrario, vos no vas a votarle a una mala copia, le vas a votar nomás al original. Ahora, si yo te ofrezco a vos una Play 5 y te ofrezco una copia mal hecha, ¿verdad? Y vos tenés que ver cuál vas a decidir y te digo que más o menos los dos están al mismo precio, vos vas a comprar nomás la original, no vas a comprar la copia. Aunque te dé por un 20%, quizás menos, o 30%, vas a comprar nomás ¿verdad? Eso es lo que se da hoy como oferta política. Por eso es que al no ser opción el PLRA, porque se ha desdibujado en su discurso, y aunque lleven algunos de ellos algún discurso de oposición, algunos ya no le creen, porque ven quiénes están detrás y se dan cuenta que son personajes
que están totalmente contaminados, que son personas que no tienen la más mínima credibilidad. Entonces, ¿para qué desperdiciar su voto en eso? Si el Partido Liberal Radical Auténtico quiere enfrascarse en un modelo electoral de estructuras, como lo es el Partido Colorado, yo creo que nosotros no tenemos ninguna chance de pelearle al Partido Colorado, Sí. que tiene una estructura mucho mayor, más formidable, más sólida y con mucho más dinero, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tratar de recuperar la identidad del Partido Liberal, porque yo quiero hacer una diferenciación entre el histórico Partido Liberal de Eusebio, de Eligio Ayala y el actual PLRA, ¿verdad? Que parió mal en el sentido de que fue como consecuencia de una cicatriz del estronismo, de la división del PL con el PLR y luego el PLRA, más 2 directorios más que funcionaron en la década del 70, fines del 70, ¿verdad? Y que es una cicatriz del estronismo, digo, porque ni siquiera el nombre es el mismo que nuestro original Partido Liberal, Sí. ¿verdad? Entonces, este PLRA que se enfrascó en luchas internas, primero entre el zaguerismo y el lainismo, posteriormente se desdibuja con el pacto de gobernabilidad y luego de un periodo, pequeño espacio o breve espacio de paz partidaria donde convivieron las partes bajo el franquismo, nuevamente la pelea entre el llanismo y el efrainismo que termina destrozando prácticamente el ejido partidario. Por lo que te decía, se vienen las internas, las municipales, después las internas de vuelta, las generales. ¿Quién tiene que llevar la batuta, la bandera del Partido Liberal? No es así todo el partido, pero como líder, digo. Y nosotros tuvimos esta mañana una reunión con el presidente confirmado del Partido Liberal, que es el doctor Hugo Fleita, ¿verdad? Y Sí. digo confirmado porque una cantidad importante de legisladores habíamos enviado una nota al directorio informando que nosotros aguardaríamos la decisión del TSJE para poder eventualmente entablar conversaciones con el señor Hugo Fleita, ¿verdad? Entonces, eso se confirmó justamente a fines de la semana anterior. Entonces, el presidente ya confirmado, Hugo Fleita, solicitó una reunión con las distintas bancadas del partido y hablamos hoy con él. Yo le dije al mismo que hay que separar la cuestión partidaria en dos partes. Por una, la cuestión económica administrativa, cuya responsabilidad, a mi modo de ver, recae principalmente en el expresidente Efraín Alegre, quien tiene que rendir cuentas de este descalabro financiero que se vive dentro del PLRA. Y por otra parte, la cuestión política. Y la cuestión política recae principalmente en la facción que hoy día sigue coqueteando con el cartismo, que de esa manera no podemos ser opción de oposición. Pero entonces nosotros necesitamos aclarar muy bien cuál va a ser nuestra identidad, Sí. porque en ese PLRA yo no me quiero quedar. ¿Sabes por qué te pregunto esto, senador? Porque si le fue tan mal en esta elección que algunos recuerdan y dicen que ha sido la peor elección del Partido Liberal en la era democrática, si fue así y no hay una mejora, si no hay un cambio, si no hay una oferta electoral seductora para la gente para el siguiente periodo, van a tener menos senadores. Así mismo es, mi querido Diego, ¿verdad? Y no solo eso, nos estamos reduciendo a hacer una maquinaria electoral a imagen y semejanza del Partido Colorado, pero en menor escala. Entonces, ¿cuánto cuesta o cuánto les cuesta a los demás candidatos llegar? Te puedo decir con mucha satisfacción de que he sido electo por el voto popular de casi 30.000 ciudadanos paraguayos. En el Senado. Y yo no tuve que pagar por un solo voto. Yo llegué con votos genuinos del pueblo Independiente, paraguayo. ¿verdad? Por el Partido Liberal, en la lista 2, pero para las generales, ¿verdad? Sí. Yo gasté más dinero en la interna que en la general. Así luego. ¿Sí? Caramba. Entonces, eso no es viable para alguien que quiera salir adelante y que quiera encontrar un espacio para crecer. Imagínate vos, para aquellos que les costó y que de repente no tenían votos independientes en las generales y que tenían que aumentar su cantidad de votos
¿cuánto les costó? A mí me contaron que hubo candidatos del PLRA para el Senado que gastaron más de 2 millones de dólares para llegar al Senado. ¿Cómo recupera esa plata? ¿Cómo recuperan esa plata? Si no es a través de negociado con el Estado, de sometimiento al poder del gobierno. ¿Cómo recuperan si no es traicionando los ideales del partido y de la oposición de la ciudadanía? Se me está acabando el tiempo, senador, pero está interesante la charla. Y antes de despedirte, quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo la gestión de Santiago Peña? Yo sé que, a ver, muchos dicen, él vino del Partido Liberal, ahora es Colorado, está obviamente con la ANR. En los primeros casi 100 días que se están aproximando, ¿cómo evalúas su gestión? Bueno, yo soy una persona, Diego, muy institucionalista. Es decir, pero sobre todo patriota. Si es que tenemos a un capitán de barco, que es Santiago Peña, que fue electo para comandar el barco durante 5 años. Nosotros somos parte de la tripulación porque somos senadores, diputados, parte del Estado, uno de los 3 poderes. Pero después tenemos una gran cantidad de pasajeros que son los ciudadanos paraguayos. ¿Cómo nosotros vamos a desearle el mal a un comandante, a un capitán de barco? Eso significaría condenarnos al naufragio, a todos, a él, a los tripulantes y a los pasajeros. Entonces yo siempre voy a apostar a que se tenga un buen gobierno. Ahora, eso también implica a que nosotros como tripulantes tengamos la suficiente responsabilidad de decirle a él, señor presidente, usted en esto se está equivocando de rumbo. Aquí la brújula le dice que usted tiene que tomar rumbo tal y usted está tomando tal otro. Acá dice que el viento tal. Y él tiene que ser lo suficientemente maduro, ¿verdad?, para escuchar lo que le dicen los tripulantes, lo que le pueda decir alguien que está manejando tal o cual instrumento para poder llegar. Si él no tiene ese tino político y él solo le escucha a algunos que le dicen lo que él quiere escuchar, ¿O le ordenan? O le ordenan, entonces vamos a estar condenados al naufragio. Él tiene el mando. Es difícil saber. Yo creo que hoy el mando está dividido, ¿verdad? Porque él dice una cosa, se hace parte de lo que dice, pero hay otro que desde el carajo le grita, desde el carajo en términos navales estoy hablando, y él, entonces, el resto de los tripulantes no sabe qué hacer. Algunos reman acá, otros reman allá, y entonces estamos un poco así. Va a explotar políticamente, si bien ya se estuvo hablando mucho de la supuesta extorsión. Esto de te apruebo todo el presupuesto general de gasto de la nación, pero a cambio danos el aumento, que ya lo explicaste, que se está enterrando. Pero esa expresión de extorsión, ¿va a terminar ahí? ¿Se va a archivar? ¿Lo vamos a olvidar? Mira, yo te voy a decir una cosa, Diego, y más o menos en el mismo sentido de lo que te dije hace rato cuando vos me preguntaste los nombres, ¿verdad? Y yo me quiero poner en el lugar del presidente de la República, porque si nosotros tratamos de buscar un término medio entre la extorsión y la negociación, que son los 2 términos que se utilizaban por él mismo, ¿verdad?, y por su bancada, yo diría que podemos convenir de que por lo menos hubo un apriete o una presión. Le condicionaron. O un condicionamiento, ¿verdad? Te doy esto a cambio de esto. Bueno, entonces, si nosotros vamos a revelar todo lo que pasa, Diego, en la política, vamos a matarnos entre todos y no vamos a poder construir nada. Hay una frase que dice que para ganarte enemigos solo basta que digas la verdad. Imagínate vos, fíjate esa película Liar, Liar, ¿te acuerdas? Mentiroso, Mentiroso, del abogado que ha protagonizado por Jim Carrey. Y él se iba caminando y decía, no podía mentir pues. Entonces él decía todo lo que pensaba. Estúpido, está mal peinado, tal la cosa. Le ofendía a todo el mundo y todo el mundo se enojó con él, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos que manejarnos también dentro de la diplomacia, entender que aquí no estamos para agradarnos entre todos, pero también entender de que en un barco, utilizando la misma analogía,
tenemos un camino largo todavía de 5 Sí. años y no podemos ya acá empezarnos a decirnos estúpido, bandido, badulaque, extorsionador, corrupto, porque no vamos a llegar, nos vamos a matar todos y vamos a condenarle a nuestros pasajeros. Senador, espero que hayas pasado bien esta noche en el programa Voces de A24. Seguramente te volveremos a invitar para hablar de otros temas políticos. ¿Pasaste bien? Excelente, Diego. Te agradezco muchísimo por la invitación. Sobre todo espero que también la teleaudiencia haya disfrutado de esta entrevista como yo disfruté. Y me gusta siempre hablar así, de esta manera, a calzón quitado para Voces. Gracias, muchas gracias. La gente nos está escribiendo a las redes sociales que tiene A24 y este programa, por supuesto. No se vayan porque a la vuelta vamos a hablar también de esto que se dio a conocer. El MOPC ha puesto condiciones para que se realice el alcotest. ¿Y en qué momento dejará de hacerlo la patrulla caminera? ¿Estarán felices los borrachos? Bueno, quédense con nosotros. Gracias, senador. Gracias. Y continuamos Voces, por supuesto, para hablar de lo que decidió el MOPC, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por sobre todo para hablar de la determinación acerca del alcotest en ruta y en qué condiciones lo tendrá que hacer la dirección de la patrulla caminera. Vamos a hablar de eso y también, por supuesto, opinar sobre ello. Vamos a establecer un contacto con Alberto Mesa, que es integrante de Yascaley, que es una organización que generalmente se dedica a las campañas viales, a la concienciación, incluso a las intervenciones de diferentes órganos que hacen los controles en ruta. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas noches. Hola Diego, buenas noches para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Para adentrarnos un poco en lo que estamos hablando, Alberto, te quiero invitar a que escuchemos juntos lo que nos dijo en el noticiero de América Noticias una inspectora de la patrulla caminera confirmando la resolución del MOPC. Escuchemos lo que decía para entender un poco cuál es el dilema que se ha instalado. Si no vemos a un agente de la Fiscalía y de la Policía, un integrante de la patrulla no nos puede hacer el alcotest. Asimismo, una decisión momentánea tomada desde el Ministerio de Obras Públicas y desde la dirección de la patrulla caminera. Los controles de alcotest en estos momentos se deben realizar con la presencia de la Policía Nacional o del Ministerio Público, o de ambas partes. En el horario nocturno generalmente se realizan estos procedimientos. En cualquier otro horario debe estar la Policía Nacional o un representante del Ministerio Público. ¿El documento establece el tiempo en el que se va a tener esta manera de trabajo en relación al alcotest? No hay un tiempo específico, entonces estaremos viendo de acuerdo a la necesidad. El paraguayo no quiere ser controlado. Esto también provoca que posiblemente haya un descontrol por parte de los conductores, ¿verdad? Un agente puede pedirle a la persona someterse a los controles de alcotest. ¿En qué contexto? En caso de siniestros viales, en que esté involucrado en siniestros viales, el inspector está autorizado a realizar el alcotest sin presencia de la policía o del Ministerio Público. Yo entiendo que acá se busca transparentar por aquello de que muchas veces se transó, hubo coima de por medio. Dos cosas van a pasar acá. A largo plazo no se puede sostener esto porque no tenemos el número suficiente de policías y fiscales. Así mismo. Y dos, en accidentes de tránsito estoy casi seguro, y principalmente los fines de semana, vamos a notar mayor número de gente, lamentablemente, que pierde la vida por el consumo en exceso de alcohol. Alberto, esto lo estábamos hablando un poco más temprano en América Noticias, que va desde las 6:30 de la mañana hasta las 9, aquí en A24. Vos que sos un hombre que lleva muchos años haciendo campaña vial, esto que decidió el MOPC, ¿cómo lo tomás? Y mira, te doy toda la razón a vos y también a la inspectora Patricia, ¿verdad? Patricia. En cuanto a que esto va a acarrear perjuicio a largo plazo, a corto o largo plazo. Porque primero que no hay la cantidad, como vos decís, suficiente de fiscales. Segundo, la fiscalía tiene sus problemas, tiene su función. La función de la fiscalía es la persecución penal. Y bien la ley 5016, que es la ley nacional de tránsito, dice en su artículo 7, se dará intervención a la policía y a la fiscalía cuando ocurra un hecho penal. O sea, solamente cuando hay un delito que es percibido por los agentes de control, se le deriva a la fiscalía o a la policía. No es función del fiscal estar parado toda la noche en un control. Es imposible que un fiscal haga eso. Después tiene otra vez sus actividades en su unidad
y los agentes fiscales lo mismo. La Policía Nacional, por ejemplo, no abastece. Los fines de semana, Diego, nosotros solemos estar en los controles, como vos sabés, y piden ayuda a la Policía Nacional. Por favor, acompáñenos. Hay muchos borrachos violentos, hay mucha gente alcoholizada que es agresiva. Y vienen un ratito, pero enseguida le llaman para un código, otro código. No puede esta gente abastecer ni siquiera lo que es el problema jurisdiccional que tienen. Y menos van a estar designando personal para que esté toda la noche en un operativo de control. Es por eso que la ley creó diferentes órganos para tener diferentes funciones. O sea, cada organismo tiene su función específica. Y la verdad que no es acertada esta decisión. Y esta mañana estuvimos escuchando lo que estaba declarando el nuevo director de la patrulla caminera, el inspector González, de que la ministra no sabe la función de la caminera. Es por eso que pide estas cosas. Y eso, por ejemplo, es algo lamentable, ¿verdad? Que la señora, si está al frente de un ministerio de obras públicas, que es una institución del cual dependen varias instituciones otra vez, no sé si es verdad lo que dijo el director, ¿verdad? Pero debería de estar empapada ella de las funciones que tiene este organismo, ¿verdad? Esto va a traer problemas. Es más, Diego, discúlpame, el domingo compartí contigo y con varios medios en las redes sociales también el primer caso que es negativo en consecuencia de esta decisión. Sí. Un seguidor nuestro va manejando por la ruta 1, la departamental 027, le pide a su acompañante que filme al vehículo que va adelante. Era un auto que iba en zigzag, iba manejando, salía en la banquina, pasaba al otro carril. ¿Y qué hace este seguidor nuestro? Se queda en el siguiente destacamento, se adelanta y le dice al inspector que está de guardia: inspector, ahí está viniendo un vehículo que probablemente está alcoholizado. Por favor, si pueden intervenir. ¿Y qué le responde el inspector? No podemos hacer alcotés si no hay un fiscal con nosotros. Y ese vehículo que venía zigzagueando, no se le pudo aplicar ninguna falta, se le tuvo que dejar ir. Y esos son los peligros, porque no hay un fiscal que esté todo el día, un domingo o un día de semana. Los domingos generalmente los operativos retorno, la gente cuando viene del interior, la mayoría viene un poquito tomada, ¿verdad? Y no va a haber un fiscal en cada destacamento ahí, Alberto, para poder controlar. convengamos que habrá una parte de la sociedad que va a celebrar esto y que ya está celebrando. Lógico, hay gente que va a celebrar esto porque son las personas que están acostumbradas o les gustaría volver a las viejas costumbres de salir a dar un paseo con la latita en la mano, ¿verdad? Pero lastimosamente la realidad de hoy en día es diferente. Aumentó el parque automotor, tenemos vehículos livianos, veloces y conductores no muy aptos, y más con la ingesta de alcohol, son armas mortales. Diego, a vos te consta que nosotros los videos que solemos alzar en nuestras redes sociales, vimos hace poco conductor de un taxi carga enorme que no podía ni pararse de lo borracho que estaba y se le sacó de circulación esa noche. Ese fue un siniestro evitado. Un conductor al mando de un vehículo deportivo, veloz, totalmente alcoholizado. El tipo no podía ni pararse, Diego. Y lo más lamentable, lo último que hace poquito pasó, mamá y papá en moto, ambos sin casco, sin luces, de 3 meses. Alberto, pero no solamente, digamos, el borracho va a celebrar esto, porque no se le va a controlar, no se le va a parar en ruta, no le van a hacer el alcotés. También aquellos que tuvieron lamentablemente la experiencia de tener que sobornar, coimear, poner plata para irse. Y probablemente si bien la corrupción es de a dos, porque está el inspector y está el chofer que puso la plata, te va a decir, hija de mil, ya no me va a cobrar para que me deje avanzar. Y sí, también, ¿verdad? Es un tema también muy profundo, el tema de la corrupción. Habrás visto varios videos nuestros donde se le hace el alcotés a la persona, sale positivo y lo primero que hace es ofrecer dinero. Inspector, tengo unos 100 y Castupe ya arreglé, inspector. Es muy caro la multa, puede ser, inspector. Y así están, es recurrente esto. Por eso es que digo que para que la corrupción termine en nuestro país tiene que empezar de ambas partes, ¿verdad? Y hay otra cosa muy importante, Diego, que quiero también mencionar. El Estado paraguayo está en falencia con esta institución de la patrulla caminera. ¿Por qué, hace Alberto? 6 años que no hay un personal nuevo en esa institución. Hace 6 años que una institución de carrera, ¿verdad? Hace 6 años que no hay un cadete. Esa gente está trabajando a sobrehora, están trabajando de mañana, de tarde, de madrugada,
son gente que no tienen descanso casi, ¿verdad? No justifico con eso el tema de corrupción. El agente corrupto debe ir preso. Siempre dije, el problema es que no hay persona que haga la denuncia porque es cómplice de la corrupción. Denuncia concreta no hay. Ahora, esta cuestión de que no tienen cadete, ¿por qué? Y porque supuestamente no hay presupuesto, Diego. Entonces estas personas tienen que estar, mira, te cuento, a las 4 de la mañana se levantan, tienen que ir a la formación, tienen Sí. que ir a dirigir tránsito, tienen que ir a hacer cruzar niños a la escuela, mediodía otra vez hacer cruzar niños a la escuela, a la tarde dirigir tránsito, a la noche tienen que hacer controles. El mismo personal. Vos le vas a ver a un personal que está dirigiendo tránsito a las 4 de la mañana, el mismo personal a la noche está haciendo controles en la misma ruta, ¿verdad? Y no hay personal nuevo. Y en otros países, ¿por qué no hay corrupción, Diego? Porque el agente de tránsito gana bien, tiene un buen sueldo, tiene buen descanso, tiene una vida Alberto, decorosa y tranquila, ¿verdad? ¿sabes por qué Sí. te pregunto? Porque si no están teniendo cadetes, entonces la institución tiende a desaparecer. Y yo creo que por ahí viene la mano, Diego. 6 años hace que no entra un solo personal nuevo. ¿Qué va a pasar cuando tienen que ascender los más antiguos, los menos antiguos? Hay una cadena de mando que tiene que seguir adelante y según el Estado no hay presupuesto. La gente dice, ¿por qué la patrulla no sale a recorrer como dice su nombre? A veces no hay ni siquiera combustible. A mí me consta. Yo suelo escuchar, yo estoy en los controles y veo los problemas que suele haber. La gente quiere que las patrullas estén por las rutas 24 horas como la Policía Nacional, pero no hay presupuesto para eso. Alberto, Es todo un problema, Diego. Mira, se nos fue el tiempo, pero te quiero pedir algo. Para Sí. Claudia Centurión, que es la ministra de Obras Públicas, vos como ciudadano, casi como un influencer ya en lo que es la campaña vial, ¿qué te gustaría decirle a la ministra con relación al tema Alcotés? Señora ministra, tiene que rever esta situación. Le cuento que la función de la Fiscalía no es la de estar en un control, no es la función de prevención y control la de la Fiscalía. La Policía Nacional tiene sus propios problemas y lo único que con esta decisión logran es que no se haga Alcotés. Al no hacer Alcotés, libre a las personas alcoholizadas en las rutas. Y los ejemplos que mencioné anteriormente son recurrentes de cada semana, de cada fin de semana que nosotros constatamos visualmente. Y hay muchos otros casos que nosotros no vemos, ¿verdad? Entonces, yo le pediría a la señora ministra, por favor, de que haga que la institución cumpla su función como corresponde. Si hay corrupción, hay que buscar el mecanismo para eliminar la corrupción, ya sea body cam conectados a una red, fiscalizado por otras personas que no sean de la institución, buscar la forma para eliminar la corrupción, pero no nos deje desprotegido a la ciudadanía, señora ministra. Es lo único que le puedo decir. Alberto, gracias esta noche por acompañarnos en la parte final del programa Voces y por sobre todo por bajar a la mesa la preocupación ciudadana. Te enviamos un abrazo, Alberto. Buenas noches. Gracias, Diego. Otro para vos. Alberto Mesa, que es el principal referente que tiene Yascaley, una organización que ustedes la pueden encontrar en las diversas redes sociales que hacen campañas viales. Un equipo talentoso, emprendedor de Voces te acompaña todos los martes y jueves a la noche. Y además, por supuesto, en los días de repetición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz descanso. Nos reencontramos en la próxima edición.